¿Qué pasa, chavales? Vamos a hacer un vídeo bonito de amortiguador y suspensiones. Vamos a empezar con el amortiguador. Si quieres aprender cómo regular y cómo funciona tu amortiguador de la moto de carretera sin pasar por caja y sin que te fusilen los talleres, quédate después de la intro y lo vemos. Bueno, pues ya estamos. Lo primero, aquí tenemos el amortiguador de una GSX-R 750 del 98. Aquí dentro está el original mío, que es igual, pero con la configuración que yo le tuve. Yo monté un Wilbers 641, que tiene otras configuraciones y demás, pero lo básico, lo que nos vamos a encontrar generalmente en nuestras motos, es uno como este, ¿vale? O sea, es uno como este, que tiene la precarga, su muelle, la extensión o rebote, que lo llamaré, intentaré llamarlo siempre rebote, pero a veces me sale extensión porque es más fácil para explicarlo, y luego aquí la compresión, ¿vale? Entonces, lo primero, bueno, ¿por qué tienes que fiar de un pibe como yo? O quién cojones soy yo para hablar de suspensiones, ¿no? Bueno, pues yo me he montado muelles distintos en la horquilla, monté unos cartuchos de Andreani en una GSX-R 1000, cambié el aceite, la cámara de aire de la horquilla. En este caso me he cambiado el Wilbers, o sea, el original por el Wilbers. Bueno, he empezado a trastear mucho con los manuales pues, de fabricantes como Hyperpro, Ollins o los propios Andreani. Sobre todo en 2018-2019 empecé a entrar mucho al circuito. Y bueno, pues hice la jaimitada de escucharle en foros y demás, pues a gente, no toques eso, que te vas a matar, que no sé qué. Yo decía, joder, tío, pues si son dos cosas, ¿no? Bueno, al final caí, fui a un taller especializado, que es el de Carlos Morante, que es un crack y todo lo que tú quieras, pero, joder, me fusilaron, ¿no? O sea, me cobraron un pastizal, luego después fui a circuito, le llamé para, oye, me pasa esto, tal, no sé qué, me lo dijo. Una vuelta a la precarga, que siempre dicen, una vuelta a la precarga, ya está. O sea, porque esto al final no es magia, ¿no? Luego me llamó el chaval, me dijo, oye, que la consulta que hiciste con este, que son 60 pavos, y le dije, una polla. O sea, si me tienes que cobrar 60 pavos por una llamada de 2 minutos, me tienes que avisar, ¿sabes? Me dices, oye, esta llamada te va a cobrar 60 pavos, ¿quieres hacerla? No, déjalo. Entonces no se la pagué. Y dije, no, a mí no me hacen más esto. Entonces, bueno, desde esa época pues he estado muy metido en el tema de suspensiones. Me gusta mucho y cada 2 por 3 estoy tocando cosas, ¿no? Pero bueno, voy cambiando motos, voy cambiando cosas. ¿Vale? O sea, ese es porque si te quieres quedar bien, si no te quieres quedar, pues a tomar por culo, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la base. Bien, centrándonos en el amortiguador. Lo primero, macho, la película de siempre. Este amortiguador va a la moto aquí abajo y aquí arriba, ¿vale? Aquí va un tornillo y esto es lo que hace luego que tal. Bueno, va aquí arriba. O sea, la moto está sujeta aquí. 35 milímetros. De eje a eje, de tornillo a tornillo. Si yo cambio la precarga, tío, o sea, si este muelle en vez de traerlo aquí, lo traigo arriba, a mí me cambia aquí esto, como dice el de la autoescuela. Si yo estoy en un paso de cebra y el semáforo está en ámbar y la vieja quiere pasar, tengo que frenar para dejarla, una polla, ¿sabes? Bueno, pues esto es igual. Como la distancia, o sea, la altura de la moto me va a cambiar si yo toco la precarga, la subo o la bajo, pues una polla. La altura. O sea, esto es, si yo meto la precarga al mínimo, ¿me sube la moto la altura? No, pues entonces no cambias la altura, tío. ¿Sabes? Ese es el concepto de cambiar la altura de la moto. Si yo hago que la moto de donde está sube, porque que el amortiguador se comprima no es cambiar la moto, o sea, no es cambiar la altura. Pedazo de garrulo. Que te doy una hostia, ¿eh? Si o sea, bajar el amortiguador comprimiendo el muelle no es cambiar la altura, tronco. Cambiarla es si yo, poniéndola al máximo, le gano altura. Bien, aclarado eso. ¿Por qué se dice que se cambia altura? ¿Por qué dice la gente? A ver, al final no somos ingenieros, pero no se cambia la altura. Lo que pasa es que con una precarga aquí arriba se dice cuando quitas precarga, bajan la moto. No, no es que bajen la moto. Que lo entiendo. Pero lo que pasa es que de este muelle trabajando como está, a lo mejor necesita 80 kilos para que baje un centímetro, y si este muelle
el límite lo subo arriba, lo subo al mínimo, a lo mejor con 20 kilos ya trabaja. Entonces, si tú tienes una precarga muy blanda, o sea, muy poco precargada, lo que vas a conseguir es que en cuanto pongas el más mínimo peso, eso empieza a bajar. Y cuando luego vayas en marcha y te muevas, eso va, claro, no tienes sujeción, no tienes tacto. Estás como lo que se llama en el manual el waving, que es el oleaje. Estás constantemente, ¡epa, epa! Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con el sag, famoso de los cojones, que es la distancia de ahí del eje de la rueda a un punto de la moto cuando no hay nadie montado. Pues tiene, en este caso, 200, yo qué sé, 220. Y luego la misma distancia cuando estoy yo encima. Pues me da, no sé cuánto, tiene que dar 25 o 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. O sea, desde que tú pones el culo hasta que la moto se queda ya estabilizada contigo, 25, 2 centímetros y medio, 3 centímetros. Si baja más, es que tienes que meterle más precarga, ¿vale? Porque lo que necesitas es controlar la energía que el muelle necesita para seguir bajando. No solo la controlas para bajar, sino que también la controlas para subir con la extensión, entonces no te va a catapultar. Esa es la principal función de la precarga. ¿Cuál es el trabajo inicial que necesita el muelle para seguir bajando? Entonces, si la tienes muy precargada porque le vas metiendo carga al muelle, este muelle para empezar a trabajar aquí necesita 60 kilos y para empezar a trabajar aquí arriba necesita 20. Y para empezar a trabajar, si estuviera justo aquí abajo, a lo mejor necesita 100 y pico. Entonces, esa moto va a ir súper dura, o sea, va a ir que no va a trabajar bien. Entonces, eso es lo principal. La precarga no cambia la altura, macho. O sea, no cambia la altura, cambia la energía inicial que necesita el muelle para seguir achatándose, para seguir aplastándose, ¿vale? Aquí había hecho esto, pero ya he hecho varios vídeos y no sé si lo pondré porque es un cacao, ¿no? Es fuerza, constante, compresión. En un muelle lineal como este, cada centímetro, o sea, cada milímetro o cada centímetro son 10 newton. Esto me lo dijo ChatGPT porque yo de matemáticas soy lo que soy. Eso significa que para que el muelle con 10 newton y son 120 newton, abajo solo el muelle necesita 120 kilos. Luego le sumas la cámara de aire, otros 20-30 kilos, y luego le sumas la compresión y a lo mejor otros 30 kilos o 10 kilos. Entonces, para que tú llegues desde aquí hasta aquí, pues tienes que meter una inercia de 100 y pico kilos. Bueno, en el progresivo, pues sí que cambia la dureza cuando bajas el muelle. Aquí al principio estás en 8 newton y aquí abajo estás en 12 newton. Eso significa que a lo mejor en la mitad de un muelle y en la mitad de otro, siendo el mismo recorrido, o sea, teniendo los dos 120, o en este caso que son 220 a la mitad, este necesita a lo mejor 70 kilos para llegar hasta ahí y el progresivo a lo mejor necesita otros 70 kilos, porque están a la mitad más o menos, pero para llegar a 3/4, tú aquí a lo mejor necesitas 100 kilos y el progresivo necesita 130, porque ya estás metiendo 12 newton. A partir de una distancia, tu constante sí que varía, que sería esta tu función. O sea, fuerza tal en función de la altura de compresión, tienes una resistencia, unos newton distintos. Pero bueno, casi todos los que llevan amortiguadores de moto de carretera, la gran mayoría, casi todos, son lineales. Así que el comportamiento es el que digo. La compresión, o sea, la precarga es para sujetar los kilos iniciales que hacen que el amortiguador empiece a trabajar, pero no te sube la moto de donde esté su límite, o sea, no te cambia la altura. Puede hacer que trabaje más achatada, pero eso no es cambiar la altura, eso es que el amortiguador está trabajando. O sea, es que es un concepto muy distinto. Para cambiar la altura tendrías que coger esto, o como hay otros, que aquí traen una rosca y tú vas estirando y entonces eso te hace que el amortiguador sea más alto, pero tío, esto no cambia la altura, ¿vale? O sea, la precarga aclarada. Ahora vamos con los hidráulicos, compresión y rebote, extensión. Aquí dentro hay aceite en este tubo, ¿vale? En ese tubo hay aceite. No sé muy bien si es que lleva una aquí y otra aquí, así, pero bueno, yo lo hago para que se entienda. Cuando tú te dicen que las precargas, o sea, las compresiones y las extensiones se miden desde cerrado. O sea, tú cierras todo el tornillo y ese tornillo que está cerrado ahora mismo está haciendo así, ¿vale? Ese tornillo ahora mismo está cerrando la boca donde pasa el aceite
del amortiguador. Entonces, aunque decimos duro, es duro porque el comportamiento es duro, pero la realidad es que aquí lo que está cambiando es la velocidad con la que el aceite pasa de un lado a otro. Cuando tú lo tienes cerrado, la velocidad con la que pasa el aceite es lenta. Luego el comportamiento que tiene es que es más duro, ¿vale? Si tú quitas la compresión, o sea, si tú le quitas el tornillo, que es la resistencia, ahora está abierto al máximo, pues es como está libre, o sea, este tornillo está aquí. Entonces tú cuando esto ahora mismo está así, sin nada, tú vas a extender pues solo tienes 130 kilos, lo que hablábamos, 120 kilos, 130, 135 kilos, es muy poco 135 kilos para una moto. Si la moto ya de por sí pesa y las inercias son la polla, ¿por qué un amortiguador con un muelle solo que hace 130, 140 kilos trabaja de puta madre? Pues porque tiene además los controles hidráulicos y la cámara de aire que también está dentro. Pero sobre todo tiene la retención hidráulica. Vas con la compresión abierta al máximo, viene un bache o estás acelerando, no hay resistencia en el aceite, pues estás trabajando solo con el muelle, prácticamente. Entonces es poco. Le pones a la mitad, ¿no? Que es como se dice, desde cerrado, pues por ejemplo, dices una vuelta menos. Una vuelta menos, no sé si son 8 clics, ¿vale? Tú dices 8 clics. 8 clics significa que en los amortiguadores como este Wilbers hace clic, 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 clic. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil después. Dices, pues he quitado 8 clics. O he quitado tanto, o he quitado lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene 22 clics. Pues haces clic, 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 clic. En uno normal va por vueltas. Un cuarto de vuelta, un cuarto de vuelta, media vuelta, 3/4 de vuelta, una vuelta entera y así. Tú vas por cuartos, ¿vale? Una vez que has encontrado el equilibrio, luego ya tú puedes hacer pliqui, que por eso los de Competi son tan buenos, porque dices, joder, estoy en 12 clics, pero es que a lo mejor con uno más lo clavo, o con dos más, pero en esto no tienes clic, es a ojo, a ojímetro. Entonces, bueno, dices, de cerrado al máximo, una vuelta menos, media, una vuelta menos. Eso sería duro. Para este en concreto, según su manual, esto sería duro. ¿Qué significa? Que a lo mejor en vez de estar bloqueado la compresión, el paso del aceite, en vez de estar bloqueado, pues está un pelín, está como por la mitad. ¿Qué pasa? Que hay una retención del hidráulico del aceite que no deja pasarlo tan deprisa, pero no lo bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Que estás sumando sujeción al propio muelle, estás ayudando al muelle a que encuentre una resistencia más fuerte para que no llegue hasta abajo tan deprisa. Lo mismo en la extensión. La extensión o rebote, digo extensión porque es que es compresión, extensión. En la extensión es igual, todavía más crítico. ¿Por qué? Porque tú, si lo dejas libre, vas a dejar todo el trabajo al muelle que está deseando salir para arriba. ¿Sabes? Porque cuando el muelle quiere salir para arriba es porque tú has quitado el peso de arriba. O sea, por ejemplo, en una frenada. En una frenada tú llegas, frenas y la propia física y la propia inercia ya te está levantando el amortiguador. Entonces, a este amortiguador decir que está haciendo 120 kilos, 130, 110, quiere recuperar 120 kilos de golpe, se los quitas, que tú cuando frenas le estás quitando el peso de golpe y sumando inercia, esto sale disparado. Entonces esto hace... ¡pum! ¡pum! O sea, esto... ¡vamos! Ahí va. Entonces tú lo que haces es que cierro la compresión, o sea, cierro el hidráulico de rebote o extensión, le bloqueo el paso al aceite y ya no va tan rápido. Entonces lo que estoy haciendo es que el aceite está sujetando el muelle para que no suba tan deprisa. Entonces, lo mismo, una vuelta, o sea, lo cierras del todo y le quitas una vuelta. Esos son los dos puntos medios. En una moto de calle, ese es el comportamiento medio. Si quieres un cuarto menos, un cuarto, pero a partir de ahí es cuando empiezas a trabajar. O sea, no menos de una vuelta. O sea, cierras todo, una vuelta para atrás entera y a partir de ahí abres un poquito más, cierras un poquito menos. Pero ahí es donde te vas a mover en uno de calle. Comportamiento, por ejemplo. Si tú tienes la compresión muy, muy abierta, o sea, no tienes freno hidráulico en la compresión, cuando aceleras, esto vence, la inercia te tira para abajo, agachas el culo, la precarga empieza a hacer la fuerza, o sea, el muelle vence, esto empieza a trabajar, agachas el culo, se queda la moto con el morro para arriba y el culo para abajo y en una curva se te va, o sea, te vas de trayectoria hacia afuera. ¿Cómo controlas eso? Cerrando la compresión. Lo primero, es que lo pone aquí además, ¿eh? O sea, la moto me escupe, o sea, por ejemplo,
Cuando acelero se me agacha mucho el culo. Luego que se me agache el culo tiene varios comportamientos. Si estoy en una curva, tiene un comportamiento que es que me voy hacia afuera. Si estoy simplemente en recta es que me levanta la rueda delantera y pierdo la dirección. La moto se me agacha el culo cuando acelero. Lo primero que tienes que hacer, rear compresión, un más. Cerrar la compresión, o sea, ponerle, lo dice aquí, más es increase, o sea, aumentar. Meto un clic, o sea, meto un cuarto a la compresión. ¿Por qué? Porque así le estoy generando más resistencia a que no se agache tanto el culo. Después de hacer eso, si te pasas tal, dices, joder, pues es que sigue. Pues, ¿cuál es la siguiente causa? Rear preload, la precarga trasera. Si tú estás trabajando con la precarga muy aquí, a la que aceleras, te puede pasar eso. O sea, te puede pasar que la moto agache el culo, te puede pasar a 20 por hora, a 40 por hora, a 80 por hora, a 100 por hora, a 200 por hora, ¿no? Entonces, en esas velocidades las energías son mayores y necesitas más control aquí. Entonces, esta guía la subiré, pero para que os quedéis con eso, el comportamiento es ese, fundamental. La precarga no me cambia la altura de la moto, no me hace menos precarga que la moto sea más alta de lo que ya esté de por sí definida su propia geometría. Sí me cambia la altura hacia abajo, pero que no es la altura, es porque el trabajo del amortiguador lo estoy liberando. Entonces, lo que estoy cambiando es que el muelle ya va comprimido. Si yo lo comprimo desde inicio, que esto es lo importante, si yo lo comprimo desde inicio, como está aquí ahora, la altura es la misma. O sea, la altura es la misma, esté o no esté precargado. Lo que pasa es que cuando yo ponga el culo, como esto necesita más de 100 kilos para que baje, yo mantengo la altura original. Entonces yo siempre voy a la geometría original. Y luego cuando ya empecemos a trabajar de verdad, ya irá echándose, la rueda se irá comprimiendo, pues para que no me dé hostias y tal. Pero cuando yo estoy bajando, cuando yo estoy aumentando la compresión un montón, la altura sigue siendo la misma. Es que dicen, no, cuando aumentas la precarga, o sea, cuando aprietas la precarga, subes el culo de la moto. No, eso es mentira. La moto, si la mides, siempre va a ser la misma. Lo que pasa es que luego cuando te sientes, bajará menos. Pero la altura de la moto no la vas a subir nunca con la precarga, aunque la pongas aquí, porque ya lo estás viendo. Este muelle no afecta en la distancia de los ejes, de los tornillos, de los anclajes, no afecta. Entonces, hay mucha confusión con eso. Y lo último, en este Wilbers, por ejemplo, la compresión trae dos puntos, compresión rápida y compresión lenta, muy rápidamente. La compresión rápida son baches imprevistos, tú esa la dejas más abierta para que sea más amable, y la compresión rápida y la compresión lenta es la importante, es la inercia de cuando acelero, aunque tú aceleres muy rápido, pero no se considera un impacto rápido, entonces tú vas y por ejemplo cuando estás plegado y vas acelerando lo que sea o vas con la inercia de la curva, pues la rueda quiere ir apretando hacia abajo, entonces lo que quieres evitar es que el culo se agache. O sea, siempre en una moto lo que quieres evitar es que el culo se te agache, porque si se te agacha la dirección se te abre, ¿sabes? Si el culo se agacha la rueda delantera se levanta. O sea, yo hablo normal, no de MotoGP ni pollas en vinagre. O sea, en tu moto normal de tu calle. Lo que nadie quiere es que se te cambie la geometría de la moto en mitad de la curva. ¿Sabes? Si la moto va así, la moto tienes que intentar que vaya así casi siempre. Por eso aquí es tan importante. Es que la moto se me va hacia afuera. Es que la moto se me cae para adentro. Porque cuando cambias la geometría, si la rueda delantera, que tu moto es así, si la rueda delantera cae, la moto se va hacia la curva, se te cae antes, entonces tienes que estar peleándote con ella, porque no quieres que se caiga tanto. Si la moto, la geometría, tú vas así y la cambias así para adelante porque has agachado el culo o porque tienes la extensión delantera muy fuerte y te levanta el morro enseguida, o porque tienes una precarga durísima y no consigues que el morro baje, morro delantero, trayectoria hacia afuera, morro delantero que es carga positiva, trayectoria hacia afuera, abierta, carga negativa, geometría negativa, para abajo, la moto se viene para adentro. Y a partir de ahí tú ya empiezas a trabajar. Lo normal es que intentes conseguir que siempre esté igual, sin perder tracción, o sea, que no sean dos tablas, pero eso es un poco lo que tú necesitas, que la geometría de la moto siempre sea más o menos la misma, porque tú ya estás acostumbrado al comportamiento de la moto. ¿Que tú quieres que la moto sea más negativa? No lo debes conseguir a base de hidráulicos y demás, porque es impredecible. Lo haces
subiendo las barras y cambiando la geometría de inicio en tu propia estructura de la moto. O sea, pero tú lo que quieres es que la moto siempre sobre todo motos de carreras en circuito y demás, tú siempre quieres que la moto tenga el mismo comportamiento siempre. O sea, en la curva 1, en la curva 3, en la curva 4, o sea, lo que no puede ser es que en la curva 1 se me meta el morro para adentro y me tire, y en la curva 8 se me abra la trayectoria. Entonces, ahí es donde hace el trabajo el mecánico de suspensiones, que es complicadísimo, pero a ese nivel. Pero tú, para ir a tu calle, lo que tienes que saber más o menos es esto. Que tú ves que tú vas en curva, en carretera, y dices, joder, ¿cómo se me va? O sea, ¿cómo me cuesta meter la moto en la curva? Porque es que se me va enseguida. Lo primero, compresión trasera. Lo segundo, baja la precarga de la moto, de las horquillas delanteras. O sea, tienes que conseguir que baje. Baja la extensión, te lo pone aquí, o sea, no me lo estoy inventando yo. Quítale compresión delantera, quítale precarga delantera, aumenta rebote. Entonces, bueno, eso del rebote no lo termino de pillar, pero bueno, o sea, tú lo que quieres hacer es que la geometría de la moto siempre esté lo más parecida posible. Que cuando acelero a muerte se me baja mucho el culo, mala señal. Que cuando freno a muerte porque tengo la compresión blanda delantera y porque tengo la precarga blanda delantera, cuando freno a muerte se me hunde el morro y se me levanta la rueda trasera, eso lo que hace es que a la que luego gire, voy a girar demasiado deprisa. Entonces pierdes la rueda trasera, baila, puede caer en otro sitio. Entonces, la mecánica y la física más o menos que necesitas es mantener la moto siempre con la geometría lo más parecida posible. Para ti de calle, o sea, no es ni Superbike, no eres MotoGP, no tiene nada que ver esa moto contigo, tú no tienes nada que ver con Marc Márquez, entonces tú céntrate a estas cosas. Y sobre todo, por favor, quédate, la precarga del amortiguador no cambia la puta altura. Todo esto que digo es mi opinión de amateur, es mi opinión de experiencia, no soy una voz autorizada, no soy, o sea, si mañana viene aquí un ingeniero de Aprilia a decir no sé qué, pues a sus pies y a otra cosa, ¿no? Porque tú no eres ingeniero ni estás todo el día compitiendo ni tienes nada que ver con el mundo a nivel profesional, ¿no? Y siempre digo una cosa, entre un amateur y un profesional hay una diferencia como que tal y que te lo cuenten, ¿sabes? O sea, siempre el profesional por delante del amateur, siempre, en todo, macho, en todo. Y otra cosa, si te mola el vídeo, ya sé que son 22 minutos, pero es que estas cosas son así. Y quieres apoyar el canal, pues ya sabes, le das a suscribir, le das a la campanita, la rayita esta para que no te avise, y oye, es una ayuda que no te cuesta nada.